Básicamente, el tema de La Guaira es un tema amplio. Yo diría a este punto que sí, un suelo malo no es un sitio en un sitio que no se pueda construir, no es el equivalente, pero sí se debe construir con precaución. Pues básicamente La Guaira tiene un problema de suelos blandos, tiene también la costa cerca. Todo esto es tratable porque si nos vamos al tema de Miami, Florida, el nivel freático es alto e igual tenemos edificios altos. Lo que sucedió en La Guaira es que hay una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Desde el tipo de suelo, desde la magnitud del sismo, asimismo también la calidad de las estructuras que estaban allí, la calidad de los materiales, los procesos constructivos que se hicieron en estas estructuras, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Pero yo creería que sí se puede volver a construir en La Guaira siguiendo los parámetros y estudios necesarios. Con ese comparativo interesante, ¿qué tendrían que hacer los ingenieros o los que estén metidos en ese proceso de reconstrucción para revitalizar desde tu punto de vista zonas como los Corales, Playa Grande, o en esos terrenos definitivamente no se puede construir? Bueno, si hablamos exacto de construcción nueva, sí es totalmente posible construir, pero con los estudios adecuados. Hacer un estudio de suelo, ¿verdad? Eh, Esto entra en lo que es la ingeniería geotécnica, hacer un estudio de suelo, entender qué tipo de suelo tenemos acá, qué tipo de cimentaciones son las recomendadas para este tipo de suelo o fundaciones. Y bueno, en base a esto, diseñar las estructuras para que se adapten al tipo de suelo que tenemos acá y obviamente sean estructuras sísmicas que puedan resistir esta energía, porque el sismo nuevamente, como lo dije, es una energía que viaja a través del suelo y se disipa a través de columnas y vigas. Por eso la importancia de chequear columnas y vigas y sus condiciones. Entonces, si se hacen los estudios pertinentes, se hace un buen diseño y se hace un buen proceso constructivo, es algo que puede plantearse a futuro luego que pase todo esto. Nuevamente, como lo digo, aquí en Estados Unidos también hay zonas con suelos muy malos, pero se hace todo como debe ser para que se pueda hacer el proceso de rehabilitar una zona, construir edificios en suelos que no son rotos, en este caso. Si tú fueras el encargado de esa reconstrucción, ¿qué serían las primeras tres condiciones que tomarías en cuenta para construir en ese tipo de suelos que ya habían advertencias, pero tú estás dando un ejemplo claro de Miami, por ejemplo? Ujú. Bueno, básicamente lo que yo haría en este caso es hacer un levantamiento, ¿verdad? Digamos un levantamiento geológico, por decirse así, de toda la zona de La Guaira, toda la costa, crear un mapa, ¿verdad? Del tipo de suelo que tenemos en cada área y hacer un estudio bien profundo y bien extenso de lo que es este suelo, para primero tener bastante material del cual nosotros podamos agarrarnos para poder hacer los procesos constructivos. Número dos, obviamente actualizaría los códigos de construcción y de diseño en base a este evento que acaba de pasar, porque esto nos deja mucho aprendizaje. Entonces, teniendo estas dos cosas, ahora el paso número tres es básicamente diseñar las estructuras en base a este código actualizado y también tener inspecciones, ¿verdad? Inspecciones exhaustivas del proceso constructivo para que la relación diseño y construcción se cumpla al pie de la letra. Eso es lo que haría yo. ¿Qué tipo de edificaciones estaríamos, de qué tipo de edificaciones estaríamos hablando? No serían de 15, 20, 25 pisos como los que se derribaron ahora. Sí, puede ser de varios niveles, eso no es problema, nuevamente como lo digo, siempre y cuando se sigan los parámetros de diseño y se haga un buen estudio previo, pues todo puede ser posible en estos sitios. Estaríamos hablando de estructuras de pórticos de concreto, como en este caso las que hemos visto que es muy común en Venezuela, con paredes de mampostería, y a su vez también estaríamos hablando, aunque es un poco difícil con el tema de la corrosión, de estructuras de acero. El acero es tratable, hay aceros en costas, vuelvo al ejemplo de Florida, hay estructuras de acero cerca de la playa, pero se debe tener un tratamiento correcto para el tema de la corrosión. ¿En qué, o sea, claro que sé que estás lejos, pero de acuerdo a lo que has visto en los videos, ¿podrías definir de alguna manera qué errores de construcción hubo en La Guaira? Sí, bueno, en base a los videos que he visto me he dado cuenta de que algunas estructuras no tenían un buen mantenimiento, había acero expuesto porque hay personas que inclusive ya habían denunciado en sus estructuras
que se veían las cabillas, y esto es un problema muy grande porque las cabillas perdieron el recubrimiento y entró la corrosión. Por otra parte, los estribos, que es el acero que va separado a cada cierta distancia para resistir corte en columnas, estaba separado muy lejos, las cabillas que estaban ahí eran muy pequeñas, o sea, hay cosas que, claro, no podemos decir con certeza que es ese factor hasta que no se haga un estudio patológico profundo, pero sí uno se puede ir dando cuenta en base a la experiencia, en mi caso, que yo tengo diseñando edificios altos, que hay cosas que no son acordes para un edificio de esa magnitud en una zona sísmica, porque bien recordemos, Venezuela es un país sísmico, como lo he mencionado anteriormente y como lo he mencionado durante toda mi carrera. Fíjate algo, obviamente tenemos que esperar las inspecciones técnicas, pero en tu criterio, esto, ¿cómo se evitaría? ¿Cómo es posible evitar que se construya con materiales de construcción que no son de calidad, que se construya en zonas que no hay un verdadero estudio? Porque de verdad quedó como demostrado, aunque sea por video, que los edificios se caían como castillo de naipes, barajitas. Ujú. Sí, bueno, básicamente yo siempre tomo el tema de Estados Unidos porque es donde he tenido mi experiencia y donde he visto estos protocolos para evitar este tipo de tragedias. Y uno de ellos es primero tener permisología en cuanto a lo que es el diseño. Cuando tú diseñas unos planos, eso pasa por decir una alcaldía. En esa alcaldía hay ingenieros que revisan estos planos a ver si hay algo que está fuera de lo común. Si ven algo que está fuera de lo común, te lo piden y después que tú cumplas con esto es que te dan el permiso de construcción, y una vez otorgado el permiso de construcción, entonces en el sitio, a medida que se va haciendo el proceso constructivo, hay inspectores de la ciudad o de la alcaldía que van frecuentemente al sitio a chequear si todo lo que está establecido en los planos se está cumpliendo de manera real en el campo. Y esto hace que que se evite cualquier error o cualquier, digamos que cambio de material o cambio de las cabillas, de la resistencia del concreto, o sea, cambios que pueden afectar a la estructura en un futuro y ocurrir cosas como las que lamentablemente ya ocurrieron. Hablabas de un detalle bastante importante que observabas en estos videos, acero expuesto y otras faltas de mantenimiento que eran pues claramente evidentes. ¿A quién le corresponde esta inspección de mantenimiento de infraestructuras de este tipo? A la comunidad debe informar a la Junta del Gobierno Municipal. ¿Cómo es eso? Sí, normalmente en un país donde las cosas funcionen de manera correcta, ¿verdad? Ya para nadie es un misterio lo que pasa en nuestro país. Normalmente, sí, un ciudadano puede tener la potestad no de evaluar la estructura, pero sí de notificar a un ente público, que es el que se debe encargar de decir, mira, nos llegó un reporte donde el acero está expuesto, donde hay unas grietas, donde hay esto, donde hay lo otro. Entonces tenemos que ir al edificio, así funciona más o menos acá, y ellos ven, y si ven que hay un daño, ellos otorgan algo acá que se podría implementar, que se llama violación del código. Entonces, claro, te mandan un reporte al dueño del condominio y le dice, mira, tu edificio está en mal estado por esto, esto y esto, entonces te vamos a multar, ¿verdad? Con tanto dinero diariamente hasta que tú repares eso. Y si sigues así, bueno, la multa sigue incrementando. Entonces, los dueños de los condominios dicen, a mí no me conviene pagar esta cantidad de dinero, y lo que hacen es buscar un ingeniero, diseñan la reparación y ejecutan la reparación para no tener la multa presente. Y creo que esto es algo que es necesario que se haga ya. ¿Eso es cada cuánto tiempo? Normalmente en Florida, después que colapsó un edificio hace unos años, pusieron una inspección que se llama Milestone Inspection, que es una inspección anual, que básicamente se hace una inspección no tan profunda, pero sí de manera visual, para ver si el edificio cumple con los requisitos de seguridad y poder seguir con el uso del mismo. Obviamente, después de lo que pasó en Florida, que de eso podemos aprender, mucha gente, como le digo, puede llamar si usted vive en su edificio, y pienso que esto tiene que pasar en Venezuela también con lo que sucedió. Si usted ve una condición insegura, si usted ve una columna que se pandió, si usted ve una viga que se flectó, si usted ve que hay un acero que está expuesto, unas cabillas, usted debe de tener el derecho de llamar, de reportar y de informar, y un ente responsable debe ir a evaluar esto lo más rápido posible. ¿Qué lectura o qué lección te deja el terremoto en Venezuela y en estas zonas afectadas? Bueno, me deja una lección bastante grande y es de algo que también quiero hablar acá. Es que en Venezuela en mucho tiempo como que los ingenieros no se les daba valor,
Y ahora creo que esta es la prueba más grande de que sí, en todos los países necesitamos un ingeniero, porque si las cosas se hubiesen hecho bien, se hubiesen podido evitar muchas tragedias y pérdidas humanas. Y mi otra lección es eso, es de que, bueno, tenemos un país que lamentablemente ha estado en un atraso muy grande y esta es la prueba más evidente de esto, de que todo lo público no funcionó, de que las personas que son encargados de que esto se evitara no hicieron su trabajo, lamentándolo mucho. Y bueno, de que tenemos que aprender de esto, salir de esto, pero esto no puede volver a pasar. Y quiero dejar saber que un sismo puede volver a ocurrir en Venezuela. Venezuela es un país sísmico que tiene una falla sísmica y mucha gente no lo sabe. Y nosotros no podemos controlar el sismo, pero podemos controlar el proceso constructivo y todo lo que acabo de mencionar para evitar que sucedan cosas como estas. O sea que definitivamente para usted era una tragedia evitable. Es correcto. Ejemplo, tenemos nuestro país vecino o cercano, Chile, que tienen sismos casi que todos los días y han tenido sismos fuertes y no se les cae ningún edificio últimamente porque están preparados para esa situación. De igual manera, nosotros debemos estar preparados para las situaciones a futuro. Para tu concepto, ¿La Guaira saldrá de esto? Es difícil responder esta pregunta porque con las personas encargadas de esto, pues no se sabe qué esperar. Claro que en un país desarrollado y donde las cosas funcionen bien, sí se puede salir de esto, ¿no? Y bueno, es algo que va a tomar meses, me atrevo a decir que incluso años, pero sí, se puede salir si se hace un buen trabajo de manera responsable y todo se sigue al pie de la letra. Y nuevamente, o sea, ya si deciden construir, no deciden construir, porque obviamente también yo siento que es por respecto a las víctimas que hoy quedaron allí. Yo creo que es algo que no se siente bien construir encima de eso. Pero sí se puede salir de esto siempre y cuando las cosas se hagan bien. Que tienen los micrófonos abiertos, ¿qué llamado haría si hay algún llamado que hacer en medio de toda esta tragedia y en la reconstrucción que tiene que venir del país, lamentablemente, sobre el sufrimiento de miles de familias? Bueno, mi llamado es a la conciencia, es a que entiendan nuevamente que esto es algo serio, esto es un país sísmico y que debemos crear conciencia sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Que reporten cualquier cosa, que si usted ve una grieta gigante en su pared, no esté cerca hasta que un personal calificado vaya y lo evalúe, porque esa pared le puede caer encima a usted o a un familiar. Que si su edificio está inclinado, no se meta allí, repórtelo. En mi Instagram yo he subido muchas imágenes de cómo detectar, no tienes que ser ingeniero para esto, hemos creado formularios para que uno como ciudadano pueda detectar estas cosas. Y lo que yo, primero la calma, obviamente, vamos a calmarnos y vamos a tratar de trabajar en conjunto como ciudadanos y entender que podemos ayudarnos unos a otros, unirnos, dejar los egos a un lado y trabajar en conjunto para que evitemos cualquier próxima tragedia.